Bueno, para el kit yo armaría. Te digo lo que haría yo, ¿sí? Yo le pondría, en vez de 10 uñas, le pondría 12, ¿sí? Por una cuestión de que, no sé, puede pasar que... Y la que le pondría como extra, una de cada mano, lo haría en los números intermedios, cosa de que lo pueda adaptar un poquito, ¿no? Que de última, o sea, en tamaño grande, no le pondría 2 del número chiquito, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque puede pasar que se le pierda una y que bajón, no puede usar el set por una uña. Entonces, después, bueno, como les dije, le enviaría un bloquecito, le enviaría un palito o 2 de naranjo, que valen 2 centavos más o menos esto si lo compras por mayor. Le enviaría este pegamento y le ofrecería opcional el nail glue, que ahora no sé dónde lo puse, lo había guardado. Eso es lo que haría yo. Ahora, el tema del precio va a depender del diseño que la clienta quiera, porque si la cliente quiere un diseño bastante sencillito y que solo es esmaltado, ahora a estos diseños a estas uñas le podemos poner lo que quieran. Le podemos poner foil, le podemos poner ojo, podemos cortar las puntas de los tips y limarlas y hacerlas estileto. Le podemos hacer lo que querramos. Estas que yo compré, yo las pedí con puntas tipo coffin, porque es la punta que a mí más me gusta, ¿sí? Yo las pedí con punta tipo coffin y pedí que sean medianos, pero vienen más largos, vienen punta estileto, vienen más cortitos. Igual más cortitos, bueno, como que no hay diferencia. Ven, por ejemplo, este es estileto y miren el largo que tiene. Si yo quisiera usar este, para hacerme una de estas tendría que cortarlo. Bueno, este también lo puedo cortar, o sea, hacerlo más cortito. Después, ¿qué era el otro que les iba a decir? Que yo le mandaría en la cajita, bueno, obviamente las uñas, todo esto que les dije, esto no, y le pondría un papelito impreso tipo folletito con todo el instructivo, el paso a paso, qué sé yo. Y si lo quieren hacer más marketinero, le pondría lo de seguirme en mis redes, qué sé yo, qué sé cuánto, y le pondría un cuponcito de descuento, ¿no? Tipo, no sé, 10, 15% de descuento en tu segundo set, en tu segunda compra. Entonces esas cosas enganchan a las clientas, pero eso lo vamos a hablar cuando tengamos la clase de marketing digital y de cómo manejar las redes, cómo hacer que tengamos clientas y todo. Pero bueno, está bueno también irlo viendo como un negocio, ¿sí? Paralelo. Después, si ustedes quieren, aparte de atender clientas, obvio las atienden. Pero yo sé que puede haber algunas de ustedes que les guste mucho la manicuría, pero o les da miedo o no les gusta atender clientas. Yo no me voy a poner a hacer esto porque ahora, digamos, estoy en una etapa en la cual me gusta más enseñar, pero qué sé yo, o sea, es algo que hubiese hecho, ¿sí? Por eso me gusta la idea de enseñárselos, porque si yo quisiera hacer este negocio para mí, no se los enseño y me lo hago yo. No, mentira. Pero nada, no sé. A mí me encanta esto, no sé qué opinan ustedes. Tengo ganas de hacer un diseño con alguno de estos foils. Esos que vienen con diseños de flores o cosas así. O estos, los stickers al agua, que tengo 1.000.000 ahí. Tengo 1.000.000 de diseños. Miren.
¿Sí? ¿Les gusta la idea? Bueno, genial, porque yo estoy re emoción. A ver, tengo más de estos stickers también. Capaz que uso este, a este le tengo ganas. ¿Qué opinan? Está bueno, ¿no? Para hacer... O a este también, este me encanta. Ah, y les digo lo mejor de todo esto. Además de que pueden hacerlo tranquilas en sus casas, girar los tips para donde ustedes quieran, para... ¿cómo se llama? Girarlos para donde ustedes quieran y hacer lo que ustedes quieran. Encima de eso, escuchen esto. Si les sale mal una uña, sacan el tip y ponen otro. Es genial esto. Soy una persona muy emoción. Y también le voy a agregar cristalitos. Miren todos los que tengo acá que nunca usé. Porque los pedí a China, que venían así 1.000.000. Era un surtido que venían 1.000.000 y creo que ni siquiera me acuerdo qué diseño tengo, o sea. No sé cuál usar. Ni siquiera sé si funcionan. Porque nunca los probé todavía. Qué lindo este, es como una galaxia. Para hacer algún diseño tipo sirena, algo así, está re bueno. Este me gusta. Bueno, algunas de estas cosas voy a usar. Después le agregaré cristales y esas cosas y todo eso. Uy, ahora para guardarlo acá. El de las rosas rosadas, dice Mili. ¿Este? ¿O este? Ay, no sé, este me encantó. Aparte la combinación con la mariposa. Sí, algo otoñal, tenés razón, pero son todos muy primaverales estos, ¿no? Pero bueno, imagínense la cantidad de modelos, diseños y sets que pueden hacer. Y hacerse, no sé, hasta una tienda online, chicas, se pueden hacer. Es todo un mundo esto, es el negocio. No tienen que gastar en ponerse un local, en abrir un gabinete, en el tema de cuidar que si una clienta tiene hongo o no tiene hongo, que esto, que el otro, que cortarle las cutículas. Chicas, esto es un mundo aparte. O sea, obviamente está buenísimo todo lo de la manicuría y todo, si no, viste, para qué estoy enseñando. Pero se los quiero ofrecer como una alternativa. Me parece que es una idea muy buena.